Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Señor Nova por los estudios de Realpolitik TV. Día de mucho calorcito, estamos transpirando como testigos falsos, diría un amigo mío en Rojas, mi pueblo natal. Y si la memoria no me falla, tengo a mi lado a Gustavo Peseta y a Sebastián Salgado. Gustavo es especialista en temas de América Latina y Sebastián tiene que ver mucho con lo que ha estudiado sobre Medio Oriente, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿sí? Gracias por la invitación. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, cuéntenme un poco cómo es la situación en América Latina, empezando por Gustavo, y después a nivel Medio Oriente por Sebastián. Dame una versión global, después vamos puntualizando de a poquito en temas que tienen que ver con la situación mundial. Un poco tenemos que contextualizar todos los hechos que se vienen aconteciendo a lo largo de esta Latinoamérica, ¿no? No solamente por la gran crisis argentina en lo político y en lo social, sino también en lo que explota en su momento en Ecuador, con políticas neoliberales, claro, muy parecidas a las que se venían imponiendo acá, y luego el modelo... Recordemos que en Ecuador Rafael Correa deja una especie de pollo suyo, que sí, supuestamente... ¿Cómo sería el tema? Explicándolo. No, supuestamente es alguien fue alguien de confianza. Lenín Moreno fue alguien de confianza, sí, de lo que fue la Revolución Ciudadana, y bueno, hoy por hoy el mismo Rafael Correa no está muy contento con lo que ha pasado, lo ha tratado de traidor, y ha empezado a tomar políticas que tienen que ver con el acercamiento también del Fondo Monetario Internacional a Ecuador, ¿no? Que eso también... Inclusive Lenín Moreno entregó a este muchacho a la embajada británica, este muchacho que tenía que ver con los Wikileaks. Julian Assange. Sí, Julian Assange, estando ya así, dio la autorización para que lo retiraran de la embajada, sí. Bueno, hoy hay un pedido internacional por la liberación de Julian Assange. O sea, hizo todo lo contrario de lo que hizo su predecesor, Guillermo Rafael Correa. Sí. Todo la política contraria a Rafael Correa. A partir de esto, y con las mismas políticas que incluso venían aplicando acá, porque lo que explota también en Ecuador tiene que ver con la privatización nuevamente de las empresas del Estado, claro, y el parte del aumento del combustible, algo que también lo sentimos aquí en la Argentina. Aquí, sí, lo que también pasó en la época del menemismo y posteriormente en la época del macrismo. Y después tomando a Chile como un ejemplo, claro, ¿no? Eso fue otra de las cosas que incluso Mauricio Macri tomaba como ejemplo de Latinoamérica en lo que es la política, era el modelo chileno. Un modelo chileno que fracasó, un modelo chileno en donde si no tenés una obra social no te podés atender en el hospital, que tenés que ahorrar o endeudarte para que tu hijo vaya a la universidad. Y que bueno, que la gente explotó también por el aumento del transporte. Sí, también... Si nos vamos a todo este contexto que pasó, y después, bueno, Colombia, ¿no? El aumento del transporte es la gota que rebalsó el vaso. Sí, yo creo que eso fue más que el aumento del transporte. Creo que fue un cúmulo de cosas que se fueron dando en la sociedad, en donde, bueno, la mayor cantidad de explosión la tuvo la juventud, ¿no? Fue la juventud que salió a la calle a decir que no iba más, porque tampoco no se podía ni estudiar, incluso te aumentaban el transporte para poder ir a estudiar. Inclusive en un partido de fútbol también me llegó la información de que los hinchas de no sé qué equipo, Colo-Colo, pues yo mucho de deporte no entiendo, se acordaron de la madre de Piñera en estos días. Sí, incluso una de las primeras manifestaciones, las dos hinchadas de la Universidad de Chile y el otro equipo también nacional, me parece que era, sí, salieron juntas, estaban juntas en la calle, lo que uno puede decir la hinchada de estudiantes de gimnasia, algo ilógico, sí, marchando juntas en la calle en contra del gobierno de Piñera. ¿Y cómo enlazamos todo esto que sucede con Bolivia? No, lo de Bolivia... América Latina, por supuesto. Lo de Bolivia, yo creo que todo lo que tiene que ver que está pasando en nuestra Latinoamérica tiene que ver con los recursos, ¿no? Creo que esa es una de las grandes luchas que se están dando en el continente americano. El tema de quién maneja los recursos. El que maneja los recursos tiene el poder. Claro. Evo Morales ha demostrado en estos últimos años que se podía mantener los recursos y que sean del Estado, y con esa plata que queda del Estado invertirla en la sociedad, ¿no? Y eso también un poco lo que molestó. Un poco molestó eso, y creo que también un poco ha molestado el tema de que un originario esté manejando un país. Creo que eso tiene que ver un poco con esta historia. Donde se generó una igualdad entre los pueblos originarios y el resto de la creo que el sistema no se ha bancado eso, que un originario
hoy esté llevando las riendas de un Porque país. inclusive la presidenta interina, Janine Báñez, ha manifestado de que discursos claramente racistas y xenófobos en contra de los aborígenes, digamos. Sí, sí, bueno, hablan de que no hay un golpe de Estado y sin embargo cerraron 35 emisoras comunitarias. Exacto. Han acallado muchas voces que tenían que ver con el MAS y han perseguido a dirigentes y encarcelado dirigentes del MAS. Así que si eso no da una pauta de que es un golpe de Estado, y aparte de los asesinatos que ha habido, ¿no? Tal cual. Nos vamos un cachito a Sebastián. Seba, contanos un poquito lo que está pasando en Medio Oriente, donde los que nos informamos permanentemente, miramos la tele y visitamos los medios de internet, nos desayunamos un día para otro de que hubo una especie de bombardeo o un asesinato a un líder religioso por parte de Estados Unidos hacia un líder político religioso de Irak, ¿verdad? De Irán. De Irán. Sí, o sea, fue en Irak. Bien. Fue en Irak, ahí está la confusión. Sí, fue en Irak, pero... A través de un dron. Sí, no se termina de entender si fue un dron o fueron helicópteros, porque los Estados Unidos tienen bases militares en territorio iraquí, así que hay versiones un poco encontradas en relación a eso. Lo cierto es que el gobierno de Donald Trump, de manera unilateral, decidió llevar adelante lo que fue el asesinato a través de un acto terrorista de quien podemos entender que era el tercero en el mando del gobierno de la República Islámica de Irán. El primero lo podemos entender como el líder religioso, ¿sí? El Ayatollah Khamenei, que es una persona que le da continuidad al inicio de la revolución que fue empezada por el Ayatollah Khomeini, que muchos recordarán hace 41 años. El segundo es el presidente, un presidente que en Irán, como en cualquier país occidental, se vota, todos los iraníes, obviamente los hombres, las mujeres mayores de edad en Irán votan por un presidente, y ese presidente es el presidente Hassan Rouhani, que en este momento está en su segundo mandato. Y el tercero sí, es quien representa a las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y sobre todo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución, que es una parte neurálgica del ejército, porque son no solamente los que se ocupan de la seguridad interna, sino también por fuera de Irán. La región de Oriente Medio en realidad es un gran todo, y en ese sentido hay una disputa por la hegemonía en cuanto a la seguridad, y es ahí donde los Estados Unidos y Irán de alguna manera son rivales desde el inicio de la revolución. Lo que hicieron fue un asesinato selectivo, que obviamente es un acto de guerra, también de alguna manera, al cual 3 días después, cuando se terminan los días de luto, que convocaron en Irán a millones de personas en las calles para respaldar a su líder de las Fuerzas Armadas, que también, como vos decías, tiene una vocación religiosa. Para pertenecer al cuerpo de los guardianes de la revolución, tienen que ser musulmanes chiitas y de alguna manera tener lealtad con el líder religioso por sobre todo. ¿Cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? A grandes rasgos, debe haber miles de... Sí, primero entender que el Islam es uno solo, pero esa división es importante. Los chiitas son minoría en realidad en Oriente Medio y hay una mayoría sunita. A grandes rasgos podríamos hablar un 70% sunitas y un 30% chiitas. Los chiitas tienen mayoría en Irán, precisamente. Y una de las diferencias más importantes tal vez es que los chiitas, vos sabés que existió el profeta Mohammed, o Mahoma como se dice acá en Occidente, ¿no? Los musulmanes creen que existieron 5 profetas. Por eso en realidad se ven como la continuidad de una gran religión entre judaísmo, cristianismo e islam. Los musulmanes creen en Abraham, creen en Moisés, creen en Noé, creen en Jesús, ¿sí? Y que recién el 5.º profeta de ellos fue el profeta Mohammed. Entonces, Mahoma, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mahoma tuvo una sola hija, un solo hijo y fue mujer, que fue Fátima. Entonces, claro, para los jeques de ese momento, el rol de una mujer en la continuidad de semejante cuestión, creían que no era lo correcto, ¿sí? Esos son los sunitas, los que no creyeron que el linaje, la hija de Mahoma, debería ser quien le dé la continuidad a esa religión. Hoy representados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, son esas monarquías del Golfo que representan los intereses de los sunitas, pero donde, paradójicamente, está la Meca. ¿Sí? La Meca está en Arabia Saudita. En cambio, los chiitas creyeron en Fátima, creyeron en esa línea de descendencia sanguínea a través de la cual los imanes, el imán Hussein y otros imanes son descendientes directos de, vamos a decir, hijos y nietos de Fátima. Entonces ahí se dieron guerras fratricidas, ¿sí?
hace ya miles de años, ¿no? Pero que de alguna manera se siguen interpretando a través de rivalidades políticas en unos y otros países. Bien, Gustavo, tengo una preguntita. ¿Cómo se enlaza lo que está contando Sebastián? ¿Qué enlace tiene o qué origen tiene o cómo se le encuentra la vuelta desde el punto de vista de América Latina? Porque se habla de una alianza férrea entre Venezuela e Irán, por ejemplo. Sí, yo creo que lo que no se quiere, lo que no quiere. ¿Cómo repercute todo este lío en Medio Oriente en América Latina? ¿Nos toca de cerca? ¿No nos toca? Yo creo que no nos debería. No nos debería tocar de cerca. Lo que pasa es Porque que, bueno, nos meten... Amarillistas por ahí te hablan de una tercera guerra mundial. Sí, yo no creo que... yo creo que Estados Unidos no se va a animar nunca, por lo menos mi opinión, el que sabe más del Medio Oriente, pero creo que nunca se animaría a invadir militarmente a Irán. Ajá. De ser algo así, creo que lo que haría Estados Unidos es que se enfrenten pueblos de Irak con Irán o algún pueblo árabe con Irán, pero yo creo que Estados Unidos directamente, entendiendo de que no solamente va a tener que combatir con un ejército iraní, sino creo que el ejército iraní es todo un pueblo, o no sé, pienso yo eso. Sí, Espero no equivocarme. No, está muy bien. Sí, hay... Yo tengo la misma pregunta a vos. Sí, claro. ¿Qué opinás? No, evidentemente hay pueblos que se encuentran en un proceso de revolución, ¿sí? Y no importa en qué país del mundo, tienen una convicción antiimperialista. Algunos creen que ese término está un poco pasado de moda y que se deberían encontrar, pero mientras tanto, cuando uno dice ese término antiimperialista, es oponerse a la política exterior de Estados Unidos, del Reino Unido y de Israel, también en Oriente Medio. En ese contexto encontrás países que están en Oriente Medio, como Irán, que están en un proceso revolucionario, y países que están en América Latina, como Cuba y Venezuela. Entonces, hay un sentido. Y Bolivia, que ha sido víctima de un golpe de Estado. Sí, Bolivia. Por parte de... Bolivia con un proceso diferente, pero también lo podríamos entender así. Entonces, existen lazos de solidaridad entre unos y otros. Casualmente, el canciller de Venezuela, Jorge Arraya, está en este momento en la República Islámica de Irán para hacer una evaluación de lo que significó el asesinato de Qasem Soleimani, que es quien hablábamos, el general encargado de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque también intentaron un magnicidio contra Nicolás Maduro hace poco más de un año con drones, ¿sí? Estamos hablando de diferentes culturas, de diferentes religiones, pero una misma lucha que es la lucha contra el imperialismo yanqui. Y es la lucha de los pueblos, en definitiva. Porque vos digo, es la lucha por la liberación de los pueblos, una lucha que viene, no es de ahora. Claro. Por eso digo, es ancestral y tiene que ver un poco lo que toca también en el tema de Bolivia, ¿no? Es decir, acá el imperialismo no... Yo creo que va más allá, yo creo que ya no es más comunismo o anticomunismo. Ahora son los recursos lo que importan. Claro. Yo creo que... En el caso de Bolivia podrá ser el litio. El litio, el oro y la plata que la sigue teniendo, y en el caso de Venezuela es el petróleo. El petróleo y otros recursos, ¿no? Sí. No es el petróleo solo, hay petróleo y otros recursos. Yo creo que Estados Unidos va más allá de la mirada hoy si sos comunista, si sos socialista. Creo si que hay de derecha o de izquierda. Creo que hay otros intereses. Hoy el interés, el económico, el quedarte con tus recursos. Nos va a pasar en un futuro en Argentina con el acuífero guaraní. Nos va a pasar en Argentina también con el recurso que es el litio, que también lo tenemos. Tenemos que estar atentos a esas cosas. Yo creo que lo que menos nos tiene que preocupar si es derecha o izquierda. Creo que los modelos son otros. Es otra cosa. Creo que la izquierda va por otro lado, digamos, hoy. No es la izquierda que conocemos. Y son otros modelos. La guerra es por los recursos, por el agua, por el petróleo, por el oro, la plata. Donde el más fuerte somete al más débil. Esto es una continuación de la conquista. Sí. Y lo que no se ha bancado durante este último tiempo es que un indio que fue sometido por más de 600 años esté gobernando un poder, tenga el poder de un país y que haya demostrado que un indio puede gobernar. Exacto. Y organizar a la sociedad. Eso es lo que molesta en un todo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos pareciera que necesita, vamos a decir, excusas para justificar ante su propia población el injerencismo en otros países. En ese sentido es importante entender que lo que se conoció como el ataque a las Torres Gemelas fue en el año 2001, porque empieza un nivel de geopolítica nuevo hacia donde los Estados Unidos dicen, bueno, ¿qué nos hace falta para este siglo que viene? Ellos piensan de esa manera, no piensan como nosotros a veces los latinoamericanos que somos más cortoplacistas.
Entonces hay gobiernos en un momento determinado donde les toca hacer un trabajo en pos de ellos mantener su hegemonía. En el caso, uno hace por ahí futurología, ¿no? En el caso que en vez de haber ganado Donald Trump, hubiera ganado Hillary Clinton, ¿ustedes creen que hubiera sido lo mismo? A ambos va la pregunta. Para Oriente ¿Hubiera sido Medio la yo misma creo que continuidad no. antiimperialista o por ahí otro tipo de línea? Yo creo que para Latinoamérica hubiese sido lo mismo, Lo mismo. si no iba a mayor avanzada, pero la política exterior de Estados Unidos creo que siempre la misma. En Oriente Medio sí hay un cambio importante, porque recordemos que el acuerdo del G5+1 entre el gobierno de Obama y el gobierno iraní era una cosa que habían planificado entre los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos más Alemania, por eso G5+1, les tomó años llegar a un acuerdo a través del cual Estados Unidos se comprometía a quitarle las sanciones económicas a Irán, que las tiene desde el inicio de la revolución, igual que Cuba, e Irán se comprometía a hacer un uso pacífico de su energía nuclear. Hillary Clinton, siendo la continuadora, si hubiera sido, ¿no?, la continuadora demócrata del gobierno de Barack Obama, no hubiera podido romper unilateralmente ese acuerdo como sí lo hizo Donald Trump, que obedece más a una agenda en Oriente Medio que la agenda política exterior de Israel. En ese sentido, ahí se rompió un punto importantísimo a través del cual se había trabajado muchísimo tiempo y donde básicamente la política exterior de la Casa Blanca se lleva puesto a, digamos, a las viejas diplomacias europeas que están sufriendo una decadencia importante por seguir de manera, vamos a decir, sin demasiado consenso hacia el interior de los países lo que está haciendo Donald Trump. Gustavo, imagínate, sí, perdón. Y la importancia, escuchándolo a Sebastián, la importancia que también juega Israel en ese contexto, ¿no? Claro. Porque Israel un responde, aliado de Estados Unidos. Claro, responde a los mandatos de Estados Unidos. Sí, imagínate una tercera guerra mundial, es muy catastrófico lo que digo, pero imagina ¿cómo ves América Latina, a los componentes, o los países que componen América Latina, cómo los ves tomando partido por uno o por otro? Y yo creo que ese mirar hacia ese futuro, no creo que se llegue, pero de llegarse yo creo que tendría que haber los argentinos históricamente en un todas las bloque guerras muy mundiales fuimos neutrales, sí, pero supuestamente. Yo creo que en este momento no puede ser Supuestamente. neutral. Creo que no podría ser neutral Argentina en este contexto, ¿no? Creo que o te pones de un lado o te pones del otro. No creo que hoy por hoy Argentina pueda jugar un lugar de ser neutral. ¿Sabes que Alberto, Sí. Alberto Fernández todavía como que no le encontré su vértice o su afinidad ideológica, no lo puedo descular, como dicen en mi pueblo todavía. No le encuentro la vuelta. Capaz que es muy prontito, Perón decía, para ver de qué lado renguea el rengo hay que verlo caminar. Por ahí es muy prontito para definirlo de centro derecha, centro izquierda, derecha moderada. No, yo todavía me doy un plazo de tiempo. Para verlo caminar. Lo discutía con unos amigos la otra noche, charlando de política, y bueno, yo lo voy a dejar caminar marzo, abril, mayo, ahí por ahí te puedo decir qué va a pasar. Muchos creen que son 100 días, ¿no? Lo que necesita un presidente para hacer las acciones que requiera importantes, teniendo en cuenta que traen el consenso de una votación y de un respaldo popular. En esos 100 días tal vez son bastante importantes, tratar de hacer un análisis y todavía le queda hasta marzo para eso. De todas maneras, sabemos lo que heredó, ¿no? Yo creo que hoy sí se puede hablar. Caliente. Yo creo que hoy se puede hablar de la herencia recibida. Sí. Hoy sí se puede hablar, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo vemos en la gente, se ve en la calle. Sí, una inflación galopante, yo creo que comercio cerrado. La gente a partir de las elecciones primarias cambió hasta el modo de manejarse en la vida. ¿En qué sentido? Creo que camina con otro ímpetu en la calle. Yo veía atrás de las PASO y la gente miraba mirando al piso, hablando sola, y hoy ya la veo con otro entusiasmo. La gente habla, pregunta, camina. La veo como... Por eso digo, creo que hay que esperar un poquito más. Como que hay un cierto optimismo que se respira. Yo creo que se le ha dado un gran voto de confianza a este gobierno. Un gran voto de confianza. Y bueno, uno lo puede ver en algunos medios, el tema de, por ejemplo, la gente en la costa, ¿no? Igual, Gustavo, uno lo quiere definir ideológicamente a Alberto Fernández, ¿no? Pero ya el hecho de que le haya dado asilo político a Evo Morales
es una respuesta Sí, a muchos por interrogantes. por un lado para mí una buena señal, por otro lado buena señal. todavía estoy esperando qué se hace con aerolínea y Cuba, por ejemplo. Cuba y Venezuela, ¿no? Sí. Yo, para mí, que vengo de Venezuela, me parece que es muy importante el que se restablezcan los vuelos de aerolínea a Caracas, Sí. porque es una forma de romper el bloqueo que tiene. Está viviendo un bloqueo muy importante Venezuela, faltan cosas, no es como te la cuentan tampoco acá, faltan cosas, falta mucho medicamento, hay medicamento oncológico que no llega, recién ahora, cuando yo venía en diciembre, se estaba por firmar un convenio con China por ese tema, porque mucha gente de la que se está tratando con cáncer tiene que bajar a Perú o a Colombia. Pero después, bueno, he ido a supermercados chinos a comprar y en el mismo supermercado chino te hacen cerveza, hay papel higiénico, hay jabón, que te decían que no había. Pero bueno, hay una crisis. Yo a la gente le digo que hay que entender que hay una crisis. Nosotros vivimos el 2001, muchos nos fuimos del país, hemos vuelto. Creo que es lo mismo que ha pasado en Venezuela, con mayor intensidad, porque también hay un rasgo político ideológico muy importante, hay una división política ideológica muy importante, pero bueno, hay un país embargado, tiene sus cuentas embargadas, no puede sacar la cuenta del petróleo, no la puede cobrar, no puede recibir medicamentos porque Estados Unidos tiene medicamentos comprados Venezuela y le han llamado al gobierno. Se le hizo Cuba en su momento. Bueno, lo han llamado y decir, mirá, no te los puedo mandar porque si te mandan los medicamentos, Estados Unidos me embarga las cuentas a mí del laboratorio. Así que están a ese nivel, pero bueno, la gente está convencida de que quiere su autodeterminación, que los dejen avanzar, uno hace nota por la calle y la gente te dice eso, queremos que nos dejen salir adelante por nuestras propias cuentas, no queremos que se metan los norteamericanos. ¿Y qué opinas de la enorme masa de venezolanos que se ha venido a vivir acá a la Argentina? Que uno por ahí sale a tomar algo y te encontrás con una moza de acento. Sí, bueno, yo he hablado con un compañero venezolano, ingeniero, que está vendiendo helado acá en La Plata. Sí. Y me retrucaba eso, le digo, bueno, pero vos es una decisión propia de irte, como mucha gente se fue en el 2001 a Europa y se terminó yendo a destapar cloaca allá y acá no lo hacía. Claro, sí, pues son decisiones propias. Ahora vos decís, bueno, hay una crisis, bueno, es una decisión tuya que tomaste y te viniste, vos eras ingeniero. Yo no. Cuando las papas queman en tu país, abandonas el barco. Hay mucha gente que se quedó, hay mucha gente que se ha venido, pero por el tema de que también todavía se está estudiando acá, que hay mucha gente que está estudiando, estuve hablando también con estudiantes universitarios. Es interesante también que hay gente venezolanos que llegan acá y prefieren volverse a Venezuela. Sí, bueno, hay un programa que se llama Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria, sí. Porque llegan acá, a Perú, a Chile, y se encuentran con que la realidad es mucho peor de lo que ellos estaban viviendo y no tienen plata para volver a Caracas. Entonces, hay un programa del gobierno de Venezuela que se llama Vuelta a la Patria, a través del cual vos te anotás en una lista de espera y Venezuela manda aviones para que la gente pueda volver a su país. Y esas listas de espera son larguísimas. Es mucho más de la que uno cree la gente que está queriendo volver a Venezuela, porque hay un estado de bienestar donde pueden faltar muchísimas cosas. Recordemos que hay un bloqueo económico, como decía Gustavo, de manera específica, pero nadie está acostumbrado a dormir a la intemperie como la gente que está durmiendo en Buenos Aires en este momento. Exacto. Entonces, hay un imaginario y generalmente el migrante le da mucha vergüenza reconocer que dejó su familia, dejó su lugar y le está yendo peor de donde estaba. Eso pasa con los venezolanos y pasa con los mexicanos. Nos ha pasado a los propios argentinos también. Y pasa con cualquiera. Uno manda una selfie comiendo en un restaurante del cual termina siendo mozo el restaurante. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Sí. Y en Perú, me contaba un allegado de Perú que tuve la posibilidad de hablar allá, que la propia oposición mandaba a la gente a Perú, que le iban a dar trabajo, y resulta que llegaban a Perú y se volvieron 315 venezolanos que estaban en Perú, que encima los trataban de ladrones, los maltrataban en la calle, que le habían prometido laburo y no le habían dado trabajo. Bueno, eso me lo contó uno que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que era de Perú. Sebastián, te cambio el tema un cachitito. Ahora que ha habido, viste, por el tema de Nisman, que uno no se anima a decir suicidio, asesinato, porque de acuerdo con quién hablas, tiene una campana diferente. ¿Cómo enlazamos el caso de Nisman, de todas estas marchas que hay por el aniversario de la muerte de él? ¿Cómo enlazamos el tema de Nisman con AMIA y con Medio Oriente? ¿Cómo se enlaza todo eso? Bueno, es una gran trama, ¿no? Porque antes preguntabas vos,
nos puede tocar de alguna manera, sí, no, lo que está pasando en Oriente Medio, ya nos tocó, ¿sí? En la década del 90 con la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Exacto. ¿Qué quedó de esas investigaciones? Beraja, procesado, bueno, absuelto hace poco, Menem, procesado y absuelto, 3 fiscales, Mühlen, Barbakia y otro más, que tienen procesos pendientes. Yeldin, que se transformó en abogado, que no se pudo demostrar su participación en el hecho. Algo pasó ahí a través del cual el Poder Judicial de la República Argentina decidió que no se investigue realmente lo que ahí había pasado, ¿sí? Esa es una primera cosa que tenemos que tener bien en claro y que sobre todo los familiares de las 85 víctimas tienen en claro, por eso dejaron de ir a los actos de conmemoración en la propia AMIA. Los familiares de las víctimas hacen un acto aparte, sobre todo los que están relacionados con... ¿No parece como que la oposición quisiera hacer un aprovechamiento político de todo este tema? ¿Qué oposición? Y la oposición, me refiero al gobierno que se fue. sector del radicalismo y al PRO. Bueno, como que quiere aprovechar políticamente este tema de Nisman y el tema de la AMIA. Llevar agua para su molino. Recordemos 2 o 3 cosas. Sí. Nisman, un fiscal de la Nación Argentina encargado específicamente de investigar el tema AMIA, recibía dinero de Israel. Sí. Esto no es una hipótesis, no sé qué. Recibía dinero de Israel a través del banco Happoning en la sucursal de Colonia, Uruguay. Por eso cuando él muere, al día siguiente era tanto el escándalo del dinero que había recibido ahí, a través del cual ya había comprado propiedades en Uruguay, que tuvieron que cerrar la sucursal. Una investigación que pierde todo tipo de objetividad. Bueno, porque digo, si... ¿cómo un fiscal argentino va a estar recibiendo dinero de otro país? Claro. ¿Cuál puede llegar a ser el interés de Israel en comprar a un fiscal argentino? Es lo mismo que recibiera dinero de Irán o de Irak. Bueno, imaginémonos si eso hubiera pasado. Claro. Si se hubiera comprobado... Sería un escándalo internacional. Bueno, pero como el dinero lo recibió de Israel, los medios afines a esa política exterior, que son todos los medios corporativos en Argentina, todos, prefieren hacerse de cuenta que no saben de qué estamos hablando. Entonces tenemos una primera conexión importantísima. La segunda cosa, ¿a quién benefició políticamente la muerte de Nisman? ¿Benefició a Macri o benefició en ese momento al candidato Daniel Scioli? ¿Cuánta gente puede haber pensado en ese momento que el kirchnerismo tenía alguna vinculación con esa muerte, en tanto y en cuanto Nisman hace una denuncia mediática acusando a la presidenta de la República en ese momento de obstaculizar la investigación de la AMIA por el acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán? ¿Qué era ese acuerdo de entendimiento? Que aparte en Argentina lo aprobó todo el Congreso de la Nación. Si hubiera que culpar a alguien, digamos, cada diputado y cada senador deberían ser investigados de por qué aprobaron ese acuerdo. Se trataba solamente de que un fiscal o un juez argentino pudieran ir a indagar a los iraníes en su territorio y después ver si consideraban que esos testimonios eran válidos o no para ponerlos en la causa. La presidenta Cristina dijo en ese momento, en un discurso en las Naciones Unidas, que desde que se aprobó el acuerdo de entendimiento, que no era otra cosa más que abrir un canal de diálogo, se despertaron los demonios internos y externos. Entonces ahí tenemos un montón de piezas importantísimas, a través del cual no es que lo que pasa en Oriente Medio puede llegar a pasar o no en Argentina. Es al revés. Acá ya pasó y no tenemos maneras de despegarnos de eso. Lo que hace falta es entender cuál es la dimensión a través del cual los 3 poderes en la República Argentina, el Ejecutivo, el Legislativo y por sobre todas las cosas, el Judicial, tienen injerencia externa de determinados países. Y a partir de eso es como se hace justicia en la República Argentina. Sí, estamos hablando de un poder judicial que se mueve el calor del poder, porque toma decisiones de acuerdo al gobierno que esté rápidamente o tarda en algunos casos. Sí. Una justicia poco creíble. Podemos pensar que eso pasa en otros países, pero yo no encuentro antecedentes de que un fiscal reciba dinero de un país que es parte interesada en la investigación de un caso de terrorismo que es el más importante en toda América Latina. Y que se acuse... Entonces, y que eso repercute... Y que se acuse a Irán, ¿no? A los responsables. Claro, y eso repercutió políticamente en el triunfo de Macri en estos 4 años. ¿Qué hubiera pasado si Macri no hubiera sido presidente? Y tal vez no nos hubiéramos endeudado en 57.000 millones de dólares con el FMI. Tal cual. Tal vez no hubieran pasado montones de cosas. Entonces, ese 1% que es a través del cual Macri le ganó a Scioli, y pareciera que puede haber existido un 1% de gente que haya cambiado su voto en tanto y en cuanto se denunció que el kirchnerismo podría tener alguna vinculación con lo que ahí estaba pasando. La gente que se nombraba en las escuchas, Luis Delía, Fernando Esteche, fíjate que son activistas, líderes políticos, sindicales, dirigentes políticos, que yo que entiendo un poquito de la política exterior iraní, te puedo asegurar que Irán no delega nunca, vamos a decir, en actores secundarios
absolutamente nada que tenga que ver su política exterior. Irán, digamos, los persas tienen una diplomacia que antecede a la República Islámica. Sí. Tienen una cultura de 2500 años de historia. Sí. Fueron un imperio. Entonces, ellos saben a qué nivel se tratan las cosas. Y en este sentido, hacer creer a la gente en la República Argentina que Irán cede a las presiones de dirigentes políticos barriales en la República Argentina es casi un insulto a la inteligencia. Sumeria, en algún momento fue un imperio también grande que abarcó toda esa zona, ¿no? Sí, sí, lo que queda ahí son las ruinas de Persépolis, ¿no? Que fueron arrasadas, fijémonos, por Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Grande. Lo hacemos grande en Occidente porque va y arrasa y liquida a un pueblo contra el rey Darío. Exactamente, que supo ser imperio. Cuando lo vemos al revés, ¿no? Cuando son los árabes o los moros los que se instalan en Europa por 500 años, son los invasores, son los bárbaros, pero si es Occidente quien arrasa Oriente Medio, pareciera que se le da una justificación. Una justificación y una connotación diferente que pareciera que todavía existe. Claro. Y después el tema de lo de Nisman, ¿no? Uno cuando se pone a analizar los diferentes momentos, fueron diferentes lapsos en estos 4 años del gobierno macrista cuando tuvieron que hacer sobrevivir a Nisman, ¿no? Porque pasaron momentos de que de Nisman no se hablaba. Cuando empezó a ver una de las cosas que yo recuerdo que fue, creo, cuando se empezó a hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional, creo que fue uno de los momentos en que nuevamente habían puesto en escena en los medios hegemónicos el tema del caso de Nisman, ¿no? Después, más adelante, pasó un intermedio de tiempo que no se hablaba de Nisman y de vuelta Clarín sale con un artículo que se sospechaba, no sé, de la prueba científica. Así que... Nada queda claro. Me están pidiendo que cierre, la verdad es que yo tengo millones de preguntas para hacerle, pero es un placer haber estado acá con Gustavo Pelleta, o Peseta, Sebastián Salgado, ambos analistas internacionales. Esto ha sido Señor Nova, espero que quienes entienden de política hayan disfrutado y los que no entienden, si se aburrieron, que no sea demasiado. Muchas gracias y hasta pronto.